Otto Reich es un sujeto que ha representado a través de los años todo lo que es sucio o lo que ha podido ser sucio con la diplomacia norteamericana, presentándose él como alguien, como un amante de la democracia. Si Otto Reich tropezara con la democracia en la calle, él no sabría con qué tropezó. Contrarrevolucionario, profundamente antilatinoamericanista, profundamente injerencista en los asuntos de nuestros pueblos, política imperial, promovida y dirigida por las más altas instancias de los gobiernos de Estados Unidos. Ese es Otto Reich. Hay un presidente, Hugo Chávez, por ejemplo, que tiene a 9 miembros de su gobierno nombrados por el Tesoro de Estados Unidos como capos de la droga. Otto Reich es un personaje comprometido con la desestabilización, actuando consecuentemente hasta las esferas criminales al apoyar golpes de Estado en este continente. Otto Reich es un personaje peligroso para Venezuela y para el continente latinoamericano. De padre austriaco y madre cubana, en 1945 nace Otto Reich. Con la llegada al poder de Fidel Castro, Otto y su familia abandonan el país en dirección a Estados Unidos como refugiados políticos. Las aspiraciones de Otto Reich crecieron durante su etapa universitaria en Washington. En 1980, con la elección de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, Reich obtuvo un puesto en la administración norteamericana que le permitió impulsar sus ideales políticos. Se acercó mucho a la derecha o la ala derecha del Partido Republicano y especialmente a la ala donde estaba vinculado a la ultraderecha cubano-americana, que jugó un papel fuerte en la campaña electoral de Ronald Reagan en el año 1980. Cuando Reagan asumió la presidencia, la ultraderecha quería obtener lo más puestos posibles en la política exterior. Y obviamente la ultraderecha cubana-americana tenía interés en obtener puestos en la política hacia América Latina, especialmente hacia Cuba. Entonces Otto Reich, que era un joven, bueno, digamos, aspirante político en aquel tiempo, fue una nominación obvia. Entonces lo eligieron para ser asesor a Reagan. Otto Reich fue asimilado por el establishment del sector más extremista del Partido Republicano. Y entonces, en las posiciones clave, para complacer la cuota electorera de Miami, del sur de la Florida, siempre han tratado de mantener figuras de origen cubano que respondan a los intereses del establishment de la derecha en este caso. O sea, es como un toma y daca, un quid pro quo, donde reciben esos cargos, llevan a cabo políticas que a Estados Unidos les interesa y al mismo tiempo se garantizan estos candidatos el voto cubano. Algo que ha cambiado ya, pero se garantizaban el voto cubano en el sur de la Florida. Otto Reich le ha vendido, esa palabra que cabe, a distintas administraciones que él es el mejor representante de la línea ideológica que defiende los intereses de los Estados Unidos. Él y Roger Noriega son los dos siniestros personajes que en este juego representan la posición de respuesta a los procesos liberadores de América Latina. Otto Reich jugó el papel del ideólogo. Él siempre tenía la palabra correcta de la ultraderecha republicana, tomando una posición fuerte contra Cuba, aunque no tenía que ver con la política de verdad, porque los Estados Unidos no iban a invadir a Cuba en aquel tiempo, especialmente bajo Reagan, pero ideológicamente Reich tomó una posición muy fuerte contra Cuba. No creo que haya ningún otro cubano que haya mantenido una posición de influencia y de acción tan negativa para los derechos humanos de los cubanos que Otto Reich. One of the things that I'm proud of when I was Assistant Secretary of State in the first term of this president
was the efforts that we made to attack corruption. Corruption is the single largest obstacle to economic development in Latin America, in my opinion. It distorts the market system, which is the only system that works. Socialism, we know, does not work. It's been clearly proven. Cuba is the best example of the fact that socialism just simply doesn't work. But the market system in Latin America also has not been providing the needs of the people because it has been distorted by corruption, by cronyism, and it hasn't. The free market policies have not been implemented. We, in the United States government, we implemented a policy in the year 2002. Year has been mentioned here before, where we decided to aggressively go after corrupt people both in government and private enterprise. Otto Reich se presenta ante la opinión pública como un exiliado cubano. En realidad, Otto Reich está al servicio de un país, Estados Unidos, que se ha dedicado a derrocar al gobierno cubano. Es el enemigo de Cuba, o sea, no puede él llamarse realmente cubano, mientras que ha trabajado con los presidentes norteamericanos más enemigos del pueblo cubano. Es un hombre que ha defendido una política por años de un bloqueo contra Cuba, cuya premisa fundamental es causarle hambruna al pueblo cubano. Nadie que se dedica a causarle hambruna al pueblo cubano tiene cubanía y es digno de llamarse cubano. Es un títere del gobierno de los Estados Unidos. La figura de Otto Reich entró con fuerza en la política estadounidense. Sus conocimientos del continente, junto con los intereses norteamericanos, hicieron de Reich el protagonista de las políticas imperialistas de los Estados Unidos de América. In the 80s, I hope everybody here is old enough to remember the involvement of the United States in the region, and the fact that had it not been for President Reagan, I think the outcome would have been very, very different in El Salvador, in Nicaragua, in Grenada, in Panama. Actually, Panama was the Bush 41 administration that took a step to remove an anti-American leader who was building a narco state in that country. Durante las décadas de los 70 y los 80, América Latina vive momentos muy convulsos. El Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia, supone la coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales de la extrema derecha latinoamericana. La idea de la CIA y de los Estados Unidos era evitar por todos los medios la implementación de gobiernos de izquierda, apoyando sublevaciones militares sin ningún tipo de pudor. Durante el gobierno de Richard Nixon, el consejero de Seguridad Nacional Henry Kissinger aupó y apoyó la subida al poder del dictador Augusto Pinochet, causante de miles de desaparecidos. Esta política imperialista tendría continuación en los años 80 con Ronald Reagan, el cual introdujo en política a Otto Reich como director del Departamento para América Latina de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, USAID. Agencia que fue denominada por el subsecretario de Estado John Bolton como la agencia filial de la CIA, cuyo objetivo era promover los intereses políticos y económicos del gobierno federal gracias al financiamiento de programas de ayudas al extranjero. Otto Reich, en representar la ultraderecha norteamericana, tuvo una posición opuesta a toda la izquierda. No importa que era un gobierno elegido democráticamente o no. Él estaba opuesto, llamando a cualquier izquierdista agente soviético o aliado soviético, usando términos de la Guerra Fría en aquel tiempo. Igual que estuvo envuelto con el proyecto Cóndor en Sudamérica, con los gobiernos militares asesinos en Uruguay, a la Argentina, tocó a Perú también. Otto Reich ha sido el proponente número uno de lo sórdido, de lo tenebroso de la política americana, especialmente
contra los países de la América Latina. Hay que decir que hay una casi atracción sexual en la ultraderecha, aunque sus palabras de amor son palabras ideológicas. Las ultraderechistas del mundo deben unirse bajo la idea de contra las reformas que ayudan a los pobres, contra la democracia, contra la paz y contra la conversación normal y civilizada. Entonces, Otto Reich y sus paralelos en América Latina se atrayeron y ellos le gustaron lo que dijo Otto Reich. Era uno de ellos. En 1983, Walter Raymond, exagente de la CIA, nombró a Otto Reich director de la Office of Public Diplomacy, una unidad secreta de propaganda y guerra psicológica, con la intención de influir en las políticas de los países de América Latina. Nos debe de preocupar que en este hemisferio, por invitación de Hugo Chávez o de Fidel Castro o de otros miembros de esa unión de ALBA, ya han venido recientemente dos presidentes de Irán y de Siria, que están en la lista de países que apoyan el terrorismo, la lista del Departamento de Estado. Pese a estas declaraciones, la administración Reagan estuvo implicada en el escándalo Irán-Contra. Otto Reich y Oliver North, con la intención de derrocar a los sandinistas en Nicaragua y aupar a la contra nicaragüense, vendieron armas a Irán, que estaba en plena guerra contra Irak, para financiar a los opositores del gobierno sandinista de Nicaragua. Durante la época de la guerra de los contras contra la revolución sandinista en Nicaragua, surgió una oficina de propaganda dentro del seno del Departamento de Estado y del gobierno de los Estados Unidos para hacer propaganda, es decir, comprar a periodistas, comprar artículos que tergiversaban la realidad de los hechos, para de esa manera manipular la opinión pública sobre lo que significaba la revolución sandinista. Fue tan burdo el esfuerzo de Otto Reich en esa oficina que el propio Congreso de los Estados Unidos censuró la oficina y declaró que había sido una oficina que había utilizado recursos del gobierno de los Estados Unidos ilegalmente para manipular a la opinión pública a través de propaganda falsa. Eso lo dijo el propio Congreso de los Estados Unidos. Los Castro son dinosaurios, son personas que no han cambiado en lo más mínimo desde 1953, que fue cuando comenzó Fidel Castro su llamada revolución, que ha sido un fracaso total. 1953 fue el año que murió Joseph Stalin, y yo creo que no hay otra persona a la cual se parecen más los hermanos Castro que Joseph Stalin, y siguen esa misma ideología que fracasó en la Unión Soviética, lo sabemos estrepitosamente, y que ha fracasado en todo el mundo. La disidencia cubana se organiza en Estados Unidos. Organizaciones de extrema derecha como la Rosa Blanca u otras empiezan a organizar la contrarrevolución por medios propagandísticos y actos terroristas. En 1976 se produce uno de los mayores actos terroristas contra civiles cubanos, las bombas del vuelo 455 de Cubana de Aviación. En octubre del año 1976 se explotó una bomba adentro de un avión comercial cubano encima de Barbados. El avión había salido de Venezuela en rumbo para La Habana. El sabotaje fue hecho por dos cubanos americanos. Uno se llamaba Orlando Bosch y el otro Luis Posada Carriles. Ambos viviendo en Venezuela en aquel momento. Este era un acto de sabotaje, uno de los peores actos terroristas que conocía el mundo en aquel tiempo. El atentado provocó la muerte de 73 personas, muchas de ellas jóvenes. Los venezolanos, usando entrevistas hechas por policía en Barbados y Trinidad, ubicaron
los dos agentes que usaron Posada y Bosch. Y determinaron que Orlando Bosch y Luis Posada Carriles eran los autores intelectuales del crimen y lo encarcelaron en Venezuela. Esa fue una acción heroica de la Revolución Cubana, porque la guerra cubana, la guerra, como usted sabe, es una competencia de crueldades. Me solidarizo con eso, porque ahí iban 26 miembros del G2, venía una tripulación de Angola, venían 7 miembros de alta inteligencia de Corea del Norte, y esa es nuestra guerra, y tenemos que combatirlo en el avión, en el carro de leche, en la bicicleta, como hemos dicho muchas veces, porque son miles de muertos lo que ellos. Seguirá la lucha y seguirán los atentados en toda forma y manera a nuestro alcance. El gobierno en Washington realmente no enfocó mucho en este acto terrorista porque era contra Cuba y Cuba era el enemigo. ¿Por qué? Porque Cuba era el representante de desobediencia. Más tarde, en 1981, se creó la Fundación Nacional Cubanoamericana, promovida por la extrema derecha contrarrevolucionaria. La Fundación Cubanoamericana surge como una organización para hacer cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos para presionar a Cuba y presionar a los Estados Unidos para que apriete el bloqueo norteamericano contra Cuba. Y Otto Reich, aunque económicamente no era parte de esa organización, fue el sujeto que ellos han usado a través de todos los años para lograr que se manipulen y que se logren pasar leyes en el Congreso. También la Fundación tenía un arma militar y sabemos que dirigentes de la Fundación Cubanoamericana participaron en atentados contra Fidel Castro, por ejemplo, que había un individuo de la Junta de Directores de la Fundación que estaba involucrado en la campaña de bombas contra Cuba, mandando giros de dinero a Centroamérica para que Posada Carriles lo utilizara para poner bombas en La Habana en el año 97, una de las cuales mató a un comerciante italiano llamado Fabio Di Celmo. O sea, tiene un componente político y tuvo un componente militar también. El lobby cubano, entre los que se encuentran la Fundación Nacional Cubana y Otto Reich, son los grandes promotores de una de las leyes más opresivas contra el pueblo de Cuba, la ley Helms-Burton. Helms-Burton codifica el bloqueo, es decir, después de Helms-Burton un presidente no puede levantar el bloqueo solito, necesita que el Congreso lo haga. Se hace mucho más difícil relajar las reglas del bloqueo porque está codificado y se requiere un acto legislativo de parte del Congreso entero. Es una ley que exige que el bloqueo se mantenga mientras que los hermanos Castro, Fidel y Raúl, se mantengan en el poder y hasta que Cuba tenga elecciones que son del agrado de los Estados Unidos. Es una ley cuya premisa fundamental es que Cuba le pertenece a los Estados Unidos y los Estados Unidos es el que decide cuándo Cuba es democrática y cuándo Cuba puede tener relaciones con Estados Unidos y con el resto del mundo. América Latina y en especial su Cuba natal son el punto de mira de las políticas de Otto Reich, promoviendo leyes de bloqueo e inestabilidad en la zona. Elección presidencial para el 14 de abril de 2013. En los últimos meses, en el último año, sobre todo cuando ya se conocía de la eventual muerte del presidente venezolano Chávez, él y ellos todos estaban promoviendo la respuesta de la contrarrevolución a esa situación. So, what happens if Chavez dies? In the view of a lot of observers on Venezuela, it's probably chaos, probably the destabilization of the political structures of Venezuela. Roger Noriega, Otto Reich, funcionarios del Pentágono y de la CIA están detrás de un plan para asesinar al candidato presidencial de la derecha venezolana, para crear un caos en Venezuela. Nosotros tenemos información de muy buena fuente para echarle la culpa al gobierno bolivariano
y crear un caos en Venezuela, para llenar de odio a los venezolanos y para lograr por esa vía lo que no han podido por ninguna otra. A pesar de los intentos de desestabilización de las elecciones en Venezuela, la revolución bolivariana con el presidente Maduro a la cabeza volvió a ganar. Pero para Otto Reich y la derecha, esto no fue suficiente. Estados Unidos debía decir lo que ha ocurrido hoy en Venezuela, que Venezuela ha dejado de ser hoy un país democrático y constitucional. Deslegitimizan un proceso electoral porque tiene un margen de 300.000 votos. Cuando ellos en este país han ganado la presidencia, la de sus amos, la del primer Bush, con trampa en el estado de la Florida. Y por una diferencia de 51 votos. Imagínate si hubiera sido el caso en Venezuela, lo que hubieran dicho ellos. Y ellos consideraron esa elección legítima. Todos ellos, el sistema norteamericano la consideró legítima. Entonces lo nuestro no es legítimo. Porque lo nuestro, ni aunque gane por 20 millones, va a ser legítimo. Porque ellos nunca van a parar de subvertir el orden legal, el orden constitucional, el orden electoral en nuestro pueblo. No importa con cuánto gane y con cuánto gobierne. No importa. Y el señor Reich ha tenido ese papel a jugar. Para los Estados Unidos, Cuba y Venezuela son puntos centrales que hay que derrotar, porque son un ejemplo para el resto de América Latina. Siempre han querido y siempre han intentado que con un cambio de gobierno en Venezuela romper los tratados de colaboración, porque asumen que de esa manera Cuba quedará aislada y sin capacidad para subsistir, y entonces se le crea el caldo de cultivo, ya sea por necesidades, por enfermedades, de crear una desestabilización social que produzca una subversión. Y entonces ahí vendría una justificación para una intervención, una llamada intervención humanitaria. O sea, no es extraño que los sectores de derecha apelen a eso. No quieren a nadie, no quieren a su pueblo. Son unos egoístas, unos avariciosos. Son la página negra de la historia. Un hombre que ha sido designado con todo su beneplácito para hacer trabajo sucio, para hacer trabajo de criminales, porque es un crimen. Lo que hizo Otto Reich en Venezuela fue un crimen por el cual él debía haber sido castigado. Sin embargo, por ahí sigue cacareando a favor de lo peor que se puede hacer contra nuestros países. Pese al afán de Otto Reich de inculcar políticas de extrema derecha en los países latinoamericanos, hoy por hoy, el pueblo, con sus ideales progresistas, no ha permitido que las instaure.